paciente, ¿sí? Para focalizar lo que vienen siendo sus síntomas, todas sus afecciones, si de alguna manera hay alguna interferencia, ¿sí? Dentro de lo que tiene que ver con su historial. Hay que observar lo que vienen siendo sus gesticulaciones, todos sus movimientos, que también es parte de nosotros como entrevistador. Tenemos que revisar todo este tipo de aspectos que a veces se nos van de la mano. Por eso les comentaba que era importante el poder ir agarrando práctica en torno a lo que hacemos al momento de hacer la entrevista. Hay quienes pues manejan súper bien la computadora y pueden estar escribiendo y pueden estar observando al paciente. Hay otras personas que pues son más diestros con la pluma y pues están ellos haciendo sus anotaciones y están escuchando y viendo al paciente. Hay otros que nada más con ciertas palabras clave y de ahí desarrollan todo este tipo de situaciones que se involucraron durante las primeras entrevistas. Y hay quienes pues tenemos un poquito más de memoria y pues almacenamos y cuando se va el paciente pues solamente vaciamos, redactamos todo lo que vivenciamos con nuestro paciente durante el proceso de entrevista. Todo eso es a base de práctica, todo eso es a base de experiencia. Entonces, en definitiva, pues cada uno va tomando ciertos puntos y va tomando su propio estilo, ¿sí? Para poder hacer lo que viene siendo la entrevista. ¿Cuánto tiempo nos llevamos en las entrevistas para poder redactar o recabar toda la información que necesitamos para hacer un perfil? Pues nos llevamos entre 3 y 5 sesiones, ¿sí? Inclusive hay algunas personas que me dicen, ¿pueden ser 6? Pues sí, sí pueden ser 6, porque a veces la información que te dan los padres es muy vasta y en definitiva, pues en 2 sesiones no nos alcanza. Nos llevamos 3 con los papás y otras 2 con el paciente, más aparte la devolución de resultados, que esa es otra de las cosas muy importantes, porque una vez que yo ya recabé toda la información, tanto con los padres como con el paciente, ahora es momento, ¿sí?, de entregarle resultados. Tengo que integrar todo eso y ver qué fue lo que yo observé, qué fue lo que se sacó y hacia dónde voy a canalizar a ese paciente. Entonces, por eso sí, nos podemos llevar entre 3 a 6 sesiones, ya contando lo que viene siendo la entrega de devolución de resultados. También durante el proceso de entrevista, nosotros valoramos mucho los silencios. Hay personas que se angustian mucho y que te dicen, perdón, es que el paciente no me habló, es que el paciente no me dijo nada, es que yo preguntaba y preguntaba y el paciente pues como que algunas veces nada más era sí, no, pues no sé, eso pues no, nunca me ha pasado. Entonces como que tienden ellos a angustiarse. Los silencios también se interpretan, ¿sí? Entonces, ahí también se involucra mucho la parte de nosotros. Recordemos, hay transferencia y contratransferencia durante el proceso de entrevista. No nada más en la parte del tratamiento. Desde nuestra evaluación, la valoración, lo que es la entrevista, ya se maneja la transferencia y la contratransferencia. Entonces, si el paciente me nota que estoy ansioso, angustiado, nervioso, tímido, con miedo, pues obviamente él también, al momento de percibirlo, pues va a cambiar totalmente su actitud. Entonces no se va a mostrar tal cual es, no me va a expresar a mí las cosas que yo necesito saber para poder ayudarlo, ¿sí? A que salga de esta situación en específico en la que se encuentra. Entonces, ahí también es muy importante, ¿sí? El que nosotros estemos equilibrados psicológicamente hablando, ¿ok? Tenemos que también estar atentos a ver esta parte que tiene que ver con su estructura de personalidad. Los signos, los síntomas, ¿sí? De dónde viene, por qué viene, qué es lo que me quiere decir con esto. Vamos a ver sus mecanismos defensivos. O sea, todo eso nosotros lo observamos durante el proceso, perdón, de nuestra entrevista. Nosotros, a diferencia de lo que viene siendo la parte médica, ¿sí?, la relación médico-paciente y la relación terapeuta-paciente, pues hay una gran diferencia entre estos dos. ¿Por qué? Porque a diferencia del médico, nosotros trabajamos en conjunto, ¿sí? Y desde el inicio con nuestro paciente, ¿sí? Yo trabajo junto a él. El médico hace una valoración y después le dice lo que tiene que trabajar, qué es lo que tiene que hacer para que esto mejore. Nosotros no.
Nosotros avanzamos junto con él, lo apoyamos, somos contención, somos una red de apoyo, ¿sí? Y desde el inicio los dos buscamos su beneficio. Entonces trabajamos de común acuerdo, en conjunto, siempre en acompañamiento, ¿ok? El terapeuta, nosotros como terapeuta, tenemos que tomar en cuenta no solamente lo que el paciente me dice, sino cómo me lo dice. Y aquí viene algo muy importante que siempre les he comentado. El síntoma. El síntoma no debe de ser tomado tal cual. Recordemos que vienen con nosotros, pero traen un montón de situaciones alrededor. Y hay muchas variantes alrededor que pueden haber interferido para que ese síntoma se vea de ese tamaño, que se vea engrandecido. Entonces yo tengo que revisar todo lo que está alrededor para poder saber de qué me está hablando el sujeto, de dónde viene, empezar a armar ese rompecabezas, ¿sí? Y ayudarle al paciente, entregárselo un poco más digerido para que él lo pueda entender, lo pueda analizar, lo pueda acomodar y sobre todo lo pueda elaborar. Que empiece a hacer cambios, que empiece a hacer modificaciones. ¿Ok? ¿Qué otra cosa encontraron dentro de este capítulo? Bueno, yo lo que leí me hizo mucho como que ruido también fue como que no te quedes con tus primeras hipótesis si ves que ya está cambiando y que, o sea, que si ya todo lo que te está diciendo te está arrojando hacia otro lado, porque pues sí te puedes, o sea, te puedes estar casando con lo primero que viste, pero pues realmente eso no fue pues todo. Entonces sí, como que eso dije, pues tiene sentido porque mientras más va diciendo en las cosas de entrevistas, más cosas te va soltando que en las primeras no. Porque pues sí, en las primeras supongo que uno va un poco como más a la defensiva o va un poquito como que, ay, pero esto igual y no lo cuento, o ay, esto a lo mejor y no es relevante, o cosas que realmente no sabemos si son. Entonces, creo que sí es importante como que ser un poquito como que quitar ese lado de que, ay, a la primera supe que tenía, sino como que es, pues hay que seguir como que buscando información y lo que vaya diciendo. Así es, Leslie. Como bien lo comentas tú, en las primeras sesiones nos hablan un poco acerca del por qué vienen aquí. Pero también es cierto que muchas de las veces, como bien lo comentaste, mientras más nos vamos adentrando en el mundo del paciente, porque así nos lo marca él, así nos va dando ese timing, pues lo vamos conociendo más. Y nos vamos dando cuenta de que estas cosas que me había dicho al inicio realmente no eran prioritarias. Me las comentó en ese momento porque realmente estaba ocultando otras que realmente sí eran importantes, pero esta era la tarjeta de presentación. Porque si no, si me aventaba esto primero, estaba también esa posición en la que el sujeto se pone de, ¿qué vas a pensar de mí? ¿Sí? ¿Qué crees de mí con lo que te acabo de decir? O sea, me puedes llegar a juzgar, me puedes llegar a criticar, y hay un punto importante aquí también. O sea, nosotros no somos jueces, nosotros no somos policías. Nosotros no venimos acá a juzgar, nosotros estamos aquí para acompañar, para escuchar, para crearle más redes de apoyo al sujeto, para hacerle ver que tiene realmente esta parte de que se llama recurso interno y que puede echar mano de él para poder sobresalir y salir adelante, mejorar su calidad de vida, ¿sí? Que no se quede estancado. Y es cierto lo que comenta Leslie por acá, o sea, al inicio, tanto el paciente como yo, cuando soy inexperto, entramos con algo de miedo. Miedo a que yo como terapeuta, que él sepa que pues nunca he tenido paciente. Miedo a que descubra que no sé qué hacer o no sé qué voy a poder responder o que, no sé, mil cosas que se me vienen a la cabeza. Y él por su parte está, es que no le digo porque luego si piensa esto de mí. Y luego si cree que soy de esta forma, no, mejor no le digo, mejor nada más le digo esto otro, ¿sí? Y se da el caso. A lo mejor más en un adulto una idea más elaborada, en un niño es más como le vas a decir a mis papás, ¿sí? El miedo está en que yo como figura de autoridad me alíe con la otra figura de autoridad que él tiene en casa. Entonces, al crearse esa alianza, él sigue quedando abajo. Entonces,
ese también es un trabajo muy importante de nosotros como terapeutas de niños. ¿Por qué? Porque tenemos que ayudar a que el niño se sienta cómodo, se sienta seguro, para que pueda abrir su inconsciente y que nosotros podamos entrar y podamos ayudarle a salir de la situación en la que se encuentra, que no es una tarea nada fácil. Dania, Miss, tengo una duda. No sé si nos podrá platicar un poco de cómo fue su primera experiencia con su primer paciente. mi primera experiencia con mi primer paciente. Pues yo creo que esa experiencia nunca se olvida, Dania. ¿Sí? Es una situación que en definitiva te deja marcada para toda tu vida. Buena o no tan buena, pero creo que ya les he hablado de ella. Fue mi primer paciente de largo plazo, ¿sí? Y les voy a decir nada más su nombre, su primer nombre, se llama Valeria, y tengo todavía el gusto y placer de seguir contando con su presencia en mi vida después de muchos años, ¿sí? Porque cuando yo la vi, ella era una niña de 9 años, iba a cumplir 9, y fue muy, muy, lindo para mí, pero también abrumador. Era una niña con enuresis, era una niña que no tenía papá, nunca tuvo papá, bueno, sí, obviamente sí tenía papá, pero nunca vivió el papá con ella. Cuando el papá se entera que la mamá está embarazada, duró los primeros 2, 3 meses de gestación y después se desapareció. Ya no regresó. La madre la cría como hija, como madre soltera y obviamente Valeria se apegaba mucho a mí. Yo no sabía hasta qué punto poder llegar con ella. Yo en ese momento, cuando Valeria llegó conmigo, yo ya tenía un hijo, ¿sí? Y pues prácticamente les puedo decir que ella movió muchas cosas en mí transferencialmente y contratransferencialmente también. Era una niña muy carente en todo sentido. Era una niña que le daban todo económicamente hablando, pero emocionalmente tú la veías al lado de su mamá y parecían gemelas, ¿sí? Se vestían igual y muchas de las conductas que tenía la niña eran de la mamá. Era una mujer muy joven, había quedado embarazada muy joven, entonces era una mamá muy jovencita. Y tú las veías y pues Valeria empezaba en ese tiempo en su proceso de desarrollo y era un caos porque en una ocasión, creo que sí les comenté ya de este caso, en una ocasión fui a comer con mi hijo y mi esposo, estábamos en un super salad y ella llegó y se puso en la ventana y puso sus manitas y se me quedó viendo, pero yo no la había visto, sino que mi marido me dijo que una niña me estaba viendo y estaba llorando. Entonces, de repente voltear y ver que era ella y pues fue algo impactante, porque obviamente cuando regresamos a sesión, ella estaba muy molesta conmigo, porque me dijo que ella quería ser mi hija, que ella quería ocupar el lugar de mi hijo, porque mi hijo era muy feliz de tener una mamá y tener un papá, y ella no tenía un papá. Entonces, se mueven muchas cosas, Dania, se mueven muchas cosas en ese tiempo. Yo estaba en terapia, obviamente, ya estaba en mi maestría, porque salgo yo directamente de la universidad y entro directamente a la maestría. Entonces, pues obviamente teníamos que llevar terapia. Se te mueven muchas cosas. Duró muchos días sin hablarme, muchos días, en los cuales ella llegaba a sesión y era enojo, 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 no me hablaba, rayaba todo, y en una ocasión, o sea, ya era mucha la desesperación de que no me hablaba, y era una niña que siempre fue muy verbal, entonces de repente a quedarse muda, era así como que por dónde le doy, qué hago, mil técnicas que utilicé para poder hacer que hablara, no, hasta que en una ocasión me escribió un recado
y me dijo, te dejé un regalo debajo de la silla. No, no me dijo debajo de la silla, me dijo, te dejé un regalo en el consultorio. Este, pero cuando me vaya lo buscas. Ok, así quedó, me lo dejó al final, me extendió el papelito, me lo dejó así en el escritorio. Ya no le dije nada, le dije, vamos a bajar, ya se terminó la sesión. Bajamos y cuando subo, anduve buscando por todo el consultorio. Créanme que volteé sillas, volteé todo. Y sí, estaba debajo de una silla. Era un imán, era un pececito de madera que tenía un imán y me lo había dejado pegado debajo de la silla. Entonces lo agarré y lo vi y lo puse en la mesa. Y me le quedé viendo y me quedé pensando, ¿qué me quieres decir? ¿Sí? En la sesión siguiente llegó y también llegó a la defensiva. Pero cuando llega y ve el pececito en la mesa, voltea y se me queda viendo y sonríe. Y le digo, ¿qué pasó? ¿Cómo has estado? ¿Qué has hecho? Fue fin de semana, platícame. Esa sesión no se me va a olvidar nunca. Y me dijo, fui al Super Sala. Le dije, ah, sí. Y me dijo, sí. Dijo, pensé que te iba a ver ahí. Y le dije, no. ¿Por qué pensaste que me ibas a ver ahí? Me dice, es que como la vez pasada fuiste con tu hijo y me lo recalcó. Entonces fue así como que le dije, ah, sí, lo que pasa es que pues andaba por ahí, teníamos hambre y pues llegamos a comer. Y me dice, pero tú sabías que por ahí vivo. Entonces le dije yo, créeme, Valeria, en ese momento no pensé que estaba cerca a tu casa. Venía de la carretera y se me hizo fácil llegar, o sea, porque ya teníamos hambre. Y como yo no quería algo pesado, llegamos a comer una ensalada. Y me dijo, o sea que no lo hiciste para hacerme enojar. Y le dije yo, ¿eso piensas? Y me dijo, sí, por eso estaba muy enojada contigo. Le dije, ah, ok. ¿Y no era más fácil decírmelo? Y me dijo, no, es que yo quería que tú lo descubrieras. Le dije, ok. Le dije, oye, ¿y qué significa este pescadito? Porque pues me lo dejaste, pero pues nunca supe, o sea, estuve pensando y pues no, no sé. Y se me queda viendo. Y sacó de su mochila, siempre traía una mochilita, una lapicera, y traía otros 6 pescaditos más. Y me dijo, estos pescaditos los compré y te los iba a regalar todos. Dijo, pero como te portaste bien mal, nada más te regalé uno. Entonces vas a tener que hacer muchas cosas para que te termine de regalar los otros 5. Entonces le dije, ah, sí, ¿y qué quieres que haga? Y me dice, pues te traje una lista. Me sacó una lista y me dijo, tienes que ir a mi primera comunión, tienes que ir a la presentación de mi ballet, tienes que ir porque me van a entregar un reconocimiento en el colegio. O sea, me puso varias cosas que tenían que ver con ella, con logros personales. Me dice, ¿te acuerdas que me dijiste que me aplicara más en la escuela, que hiciera esto? Dice, bueno, todo eso lo cumplí, por eso me van a entregar reconocimientos. Entonces, yo quiero que estés ahí, porque yo lo hice porque tú me lo pediste. Le dije, pero no era porque yo te lo pedí, era porque era importante para ti, era necesario que tú lo hicieras porque te estabas viendo lastimada por un montón de cosas. Y me dice, bueno, si no me vas a cumplir con las 5 cosas, entonces solamente quiero que vayas a una, pero vas a ir. Entonces, en ese momento se me cerró el mundo porque dije yo, Dios, yo no puedo ir porque todas son cuestiones muy personales, muy privadas y no podemos hacer eso. Entonces yo dije, a ver, de todas las cosas que me dijo, la menos privada es la del ballet. O sea, ahí va todo mundo. Entonces yo dije, ok, va. Le dije, voy a ir a la presentación de tu examen final de danzas polinesias. Me dijo, ¿es en serio? Le dije, sí. Entonces me dijo, muy bien, y sacó unos boletos y los puso en la escritorio. Me dice, aquí está tu boleto, es el sábado. Entonces le dije, ok. Llegué con mi supervisora y me puso pinta. ¿Sí? Claro que no, no puedes ir, que no sé qué, que esto y que lo otro. Entonces fui con otra supervisora que también era muy querida por mí, es muy querida por mí, y por ella estoy en la Universidad Regiomontana. Entonces me dice, Lupita, ¿quieres ir? Y le dije, la verdad es que yo se lo prometí.
Y me dijo, no, independientemente de la promesa, ¿quieres ir? Y le dije, sí. Dijo, pues ve. Entonces le dije, pero no se va a contraponer con todo esto. Me dijo, no. Dijo, porque no la vas a abrazar, no la vas a besar, no la vas a apapachar, no vas a ser su mamá, nunca vas a ser su mamá. Y ella ya lo entendió desde el momento en el que te vio con tu hijo. Entonces, si tú quieres ir, ve. Entonces, cuando a mí me abren esa puerta, me abrieron todo un universo, ¿sí? Porque desde ahí mi visión hacia el paciente cambió mucho. Y entendí que cuando el paciente necesita algo, nosotros se lo podemos dar. Con muchos limitantes, sí es cierto, en cuestión afectiva. Pero si para ella era importante que yo estuviera ahí y yo podía estar ahí, yo iba a ir. Y ese día fui y me senté y disfruté mucho de su presentación. Y cuando salimos, Valeria llegó a mi lado y me dijo, no te vayas porque quiero que te tomes una fotografía conmigo. Le dije, no podemos tomarnos fotografías. Me dijo, nadie la va a ver, no la voy a llevar al instituto. Y le dije, es que entiende, vale, no podemos. Dijo, bueno, entonces si no te quieres tomar una foto conmigo, espérame. Se regresó y fue y agarró su fotografía hasta este tamaño, todavía la tengo. Y me dijo, esta es tuya. Dijo, se la iba a entregar a mi abuelita, pero no, esta es tuya. Entonces yo le dije, no, dásela a tu abuelita. Me dijo, no, esta quiero que la tengas tú. Y ahí tengo la foto de Valeria, con su traje de bailarina. Esa vez también interpretó dentro del baile, la del, ay, se me fue el nombre, la de los cisnes, ¿sí? Entonces, para mí fue muy, muy, muy bonito estar con ella. Un año después la di de alta y como a los 4 años me vuelve a buscar la mamá, pero por una cuestión de, pues la chica ya había empezado con cambios eh, físicos y luego a los 18 años me vuelve a buscar porque la chica ya tenía sexualidad y le tuvo que dar la pastilla el día siguiente. Entonces, así ha sido su ir y venir, pero han sido más como tipo orientaciones. Ya no es terapia propiamente dicha. No les puedo decir que Valeria es mi amiga porque no es mi amiga, ¿sí? Yo la sigo viendo como mi paciente, yo la sigo viendo como esa niña o esa jovencita en este caso, que necesita de mucho acompañamiento todavía. Ha madurado y mucho, ha cambiado y mucho, eso es cierto. Y su mamá y ella se quedaron solas. La mamá ya no rehizo su vida, se dedicó nada más a ella. Sí hubo un intento de tener una pareja, de formar una familia, pero pues no resultó. La madre se queda sola, se queda con Valeria y Valeria ahorita tiene una relación, no están casados, solamente viven juntos, no están casados hasta que ellos se sientan preparados para poder casarse, ¿sí? Se están disfrutando, están conociéndose y todavía es fecha de que ella de repente me manda un mensaje y me dice, necesito esto, aconséjame algo porque no sé qué es lo que sigue, estoy haciendo esto pero no sé qué viene. Entonces es como, me dice, eres como mi guía. Dice, puedo tener ya una relación bonita con mi mamá, yo sé que mi mamá va a estar ahí, la quiero mucho, pero siento que tú eres como mi hada madrina. Dice, porque cuando yo necesito siempre estás ahí para mí. ¿Sí? Entonces, yo no la considero como una amiga, tampoco la considero como ella dice que soy su hada madrina, ella me ve así, yo la sigo viendo como mi paciente y como esa persona que necesita todavía acompañamiento. Se mueven muchas cosas transferencialmente hablando, de aquí para allá y de allá para acá, como no tienen una idea, pero esos límites y esas barreras y el llevar terapia y el tener supervisor te ayudan mucho para que tú puedas poner esos limitantes. Andrés,
Ujú. No, no, nunca hay una obligación, Andrés. De hecho, si lo ves tú como una obligación, desde ahí tú marcas un cuadro muy grande, muy diferente, porque es un cliente para ti, no es un paciente, ¿sí? Y un cliente es más por la cuestión monetaria. Un paciente es más por la cuestión del afecto, la parte que tiene que ver con sus afectos. El que tú lo vayas a acompañar, el que tú le vayas a ayudar a que elabore y procese ese tipo de situaciones que él o ella tiene. El que tú sigas platicando con ellos, el que tú sigas conversando o acompañando o como le quieras llamar, con los pacientes que ya has tenido, eso es parte de ti, eso es parte que tú decides si quieres hacerlo o no quieres hacerlo. Yo tengo pacientes de muchos años atrás, desde cuando yo empecé a trabajar en esto, ¿sí? Desde cuando yo hice mi maestría. Tengo pacientes desde ese tiempo que me siguen hablando, ¿sí? Que me los puedo encontrar en el supermercado y me saludan y cómo estás y esto y lo otro y no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque son personas a las cuales, de las cuales principalmente yo aprendí mucho, me dejaron mucho y me queda la satisfacción de que pude ayudar a que se hicieran cambios en su vida, ¿sí? Te deja una satisfacción enorme el poder ayudar a otro a encontrar luz, el poder ayudar a otro a que su vida mejore, pero no es una obligación. Para mí un paciente nunca ha sido una obligación, ¿sí? Para mí un paciente es una oportunidad más de ayudar a alguien que me necesita, a alguien que necesita de mi compañía, de mi cercanía, de mi conocimiento para salir de ese bache en el que se encuentre. Entonces yo por lo menos nunca he visto a un paciente por obligación, ni como una obligación. Ay, mis, qué bonita experiencia de vida. O sea, aún cuando, o sea, pues como usted dice, o sea, ha pasado como que ya por muchísimas etapas de su vida. O sea, creo que es satisfactorio como, pues, cómo tú la vas guiando, ¿no? Al final de cuentas, y al final de cuentas es de esa paciente, ¿no? Que no sabía que tenía esos recursos internos Así para es. poder sobrellevar, por ejemplo, su vida, ¿no? Y es a veces como que lo que yo le admiro mucho a mi psicóloga de que cómo pues vas creciendo con ella y te platica también de tus propios avances, a veces tú no los ves y cuando ella te veo así es como wow y yo es de que, pero ¿qué hice? Entonces ves cómo pues van creciendo, van tomando decisiones, empiezan a ser como más independientes, empiezan, o sea, ves todo ese crecimiento y creo que ha de ser muy padre, muy enriquecedor también para uno mismo, ¿no? Como Así psicólogo ver cómo van creciendo y todo, pero creo que sí, o sea, como que quería saber su experiencia personal porque digo, a todos nos va a tocar de diferente manera tener como que siente, entonces quería es. saber cómo se había sentido usted. No, pues imagínate, si hasta la fecha todavía la tengo y digo, así como ella hay muchas más con las que tengo el gusto de poder decir, ahí siguen, ¿sí? Y no es por ego o narcisismo, no, es una cuestión más de, siguen necesitando y a veces no es el hecho, yo muchas veces les he dicho, o sea, te puedo mandar con otra persona porque yo ya no puedo manejar eso. Es que Mm. porque no, o sea, ya no puedo, porque se contaminan muchas cosas, ¿sí? Me platicas cosas fuera de contexto, no me lo estás hablando dentro de un setting. Entonces, desde ahí ya no hay un encuadre y yo ya no puedo trabajar con eso porque conozco muchas cosas, muchas facetas de ti, pero fuera del setting. Entonces, estando dentro, yo te puedo dar, ¿sí? Te señalo, te confronto, te ayudo para que puedas esclarecer esto. Pero fuera del setting es más difícil, porque toda interpretación fuera de contexto es una agresión, ¿sí? Entonces, yo no puedo hacer eso.
Y muchas de las veces sí les he dicho, te puedo mandar con alguien más, de mi entera confianza. No, es que te puedo mandar. Y hay personas que me dicen, sí, por favor. Ok, va. Y las mando. Y de repente ven, oye, me está yendo súper bien, bien padre con esta chava y esto y lo otro. Perfecto, qué bueno. Pero eso es tuyo, ¿sí? Yo no quiero saberlo, eso es tuyo. Es que quiero que me des una opinión, no puedo. Te pasé con ella, pero yo no voy a contrapuntear, ¿sí? O sea, yo marco mucho mis límites. Entonces es como que, ay, no, pues platícalo con ella, sácalo con ella, ¿sí? Ella te va a ayudar a abordar esto, te va a ayudar a hacer esto otro, platícalo con ella, háblelo, sáquelo allá. Entonces otra vez los vuelves a encaminar, no dejas de acompañarlos, los vuelves a encaminar para que terminen de elaborar y de procesar. Si hubo puntos que quedaron por ahí sueltos, ellos empiezan otra vez. Hay personas que me dicen, no, solamente es esto, es una rachita. Ok, nada más que esa rachita se puede convertir en algo que va a ser prolongado. Tómalo en cuenta, hazlo consciente, ¿sí? Ahora tienes estos recursos, puedes hacer esto, puedes modificar aquello, puedes mover esto otro, ¿sí? Y les ayudas, les encaminas. Y van los chicos o van las señoras o van los muchachos haciendo ese tipo de arreglos, ese tipo de acomodos. Ah, no, pues no, ya ves, o sea, sí se puede, acuérdate cómo llegaste, cómo procesaste, cómo fuiste cambiando, todo evoluciona. O sea, ya sabemos, cuando nos enfrentamos a algo, ya tengo la herramienta, ya puedo hacer algo. Acuérdate lo que dijimos en la última sesión que nos vimos, era para esto, ¿sí? Tú ya sabes, tú ya puedes, entonces hazlo. Entonces son cosas que tú terminas ahí de encuadrar con ellos. Por eso les digo, no es que yo los tenga como mis amistades, porque no es así, no son mis amistades. ¿Sí? A pesar de que Sí. sean del 2004, 2007, hasta la fecha, personas que me siguen hablando y dices tú, bueno, pues muchas gracias por la confianza. Hay mamás que me hablan, oye, Miss, fíjate que fulanito ya va a entrar a la uni, ¿cuál me recomiendas? ¿Cuál es mejor? Por esto, por esto. Aunque no, pues mira, pues por este lado por este lado esta otra, pero ya hizo el examen, ya checó, esto no, déjame, te lo mando para que hables con él, y no, pues ya me hablan, oye, no, hombre, Miss, ¿cómo estás? Mira, es que me está pasando esto, ¿cómo ves? Necesito que me orientes. Entonces es así como que, bueno, ¿qué hiciste? ¿Qué no hiciste? Bueno, necesitas esto otro, ¿sí? Ya les das el empujón y se van, siguen caminando solos. Pero son personas que te buscan para que tú las orientes, no para sentarse a echar el chalón contigo, no. O sea, te buscan porque necesitan esa orientación, no porque seas una amistad para ellos. Sigues siendo el licenciado o la licenciada para ellos, ¿sí? El psicólogo o psicóloga de sus hijos o de ellos inclusive. Pero no, ellos saben bien que hay una línea y esa línea no se puede traspasar. Sigue siendo esa figura de autoridad, por decirlo de alguna forma. ¿Ok? Sí, no, o sea, qué padre que nos pueda contar su experiencia y también como esa parte de saber dejarlos ir, ¿no? Que a veces uno se quiere retener a los pacientes y es como, a veces esas herramientas no se las puedo brindar yo. Como por ejemplo, igual y si alguien lo canalizas que está en depresión o así, o tiene un trastorno, pues tiene que ir con el psiquiatra, o sea, lo tiene que medicar, o sea, no lo puedes, igual y después ya lo puedas seguir viendo tú, pero por mientras no, ¿no? Así es, Dania. Esa es la importancia que también la vez pasada les decía. Por economía, no dejen pacientes. Eso no es ético, ¿sí? Es que se me van a ir 1,000 pesos. Pues desde ahí lo estoy viendo como un cliente, no como un paciente, ¿sí? Entonces me está pudiendo más mi economía que el bienestar del sujeto. Y ya desde ahí, eso no es ético. O sea, también cuando me llega una persona que yo sé, porque ya lo vi, ya identifiqué que va para cognitivo-conductual y yo a fuerza lo quiero hacer que sea algo psicodinámico, pues tampoco se vale. ¿Por qué? Porque le hago perder el tiempo y el tiempo no se recupera con nada. Entonces tengo que saber, como dices tú, Daniel, soltar. Tengo que saber delimitar qué es con lo que yo voy a trabajar, qué es con lo que yo puedo trabajar.
¿sí? Entonces, ¿es cognitivo-conductual? Lo siento, yo no manejo la parte cognitiva-conductual, pero tengo diferentes contactos que te pueden ayudar. No sé si gustas, te puedo pasar los teléfonos y ya tú te pones en contacto con ellos y el que tú gustes, digo, cualquiera de los 5 que te voy a dar es súper profesional. Entonces, te van a ayudar súper bien, o sea, te lo garantizo. Tú decides nada más con cuál, o sea, a lo mejor por costos, a lo mejor por ubicación, por lo que tú gustes, pero cualquiera de los que yo te vaya a pasar, les puedes hablar con toda confianza, ¿sí? Es que me recomendaron contigo. Sí, lamentablemente yo no manejo la parte cognitiva conductual. Por eso te estoy haciendo ese ofrecimiento. O sea, te puedo garantizar que con las otras personas que yo te mande, te van a ayudar y te van a tratar excelente. Pero yo no manejo la parte cognitiva conductual, ¿sí? O vienen para que les aplique una cuestión de, por ejemplo, la vez pasada unos chavos que me hablaban de unas pruebas de RH. Le digo, puedo y manejo la prueba de RH, pero no me dedico a eso, ¿sí? Entonces, no, te mando con otra persona que sí se dedica específicamente a eso y te puede ayudar mucho mejor. Llegan también con aspectos periciales o llegan, por ejemplo, los policías para aportación de armas. ¿Ok? Sí te puedo aplicar el psicodiagnóstico, sí sé manejar el Rorschach, sí lo sé revisar, sí lo sé interpretar, pero yo no cuento con el marco legal. Pero tengo una persona que es perito que te puede ayudar con eso. Entonces yo te canalizo y ella con todo gusto te hace las pruebas, te hace el informe y te tiene validez ahí en el juzgado, ¿sí? O en la oficialía, a donde lo lleves, va a tener validez legal. ¿Por qué? Porque es perito, ¿sí? Entonces, no voy a dejar a los pacientes conmigo nada más por no perder económicamente. O sea, yo también tengo que delimitar esas partes porque desde ahí marcas y ellos se dan una idea de tu profesionalismo, ¿sí? De esa parte empática, de, yo no puedo, pero te puedo ayudar de esta manera. Entonces, son cosas que ellos mismos, esas mismas personas que a veces tú referiste, son personas que te refieren a otros pacientes, ¿sí? Que no tengan que ver con lo cognitivo, que no tengan que ver con RH, que no tengan que ver con la parte deportaciones o cuestiones legales, ellas mismas te mandan personas para que tú los atiendas. Y esos te mandan a otros y esos otros te mandan a otros. Por eso es tan importante que nuestra ética profesional se mantenga intacta y que nosotros mismos sepamos delimitar qué podemos trabajar, qué nos gusta trabajar, ¿sí? Y sobre todo, que no nos vaya a dejar nada más por no perder una cuestión económica, ¿sí? Entonces yo también tengo que delimitar qué es lo que puedo y lo que sé manejar. ¿Quiero trabajar con niños? Ok. Trabajar con niños no nada más es trabajar con niños, es también trabajar con los papás. Y también, si el niño requiere evaluación, saber manejo de pruebas, tener hacia dónde referir neurología, psiquiatría, pediatría, nutriólogo, dermatólogo, o sea, tener una especie por ahí de tarjetero con la cual yo saber hacia dónde poder canalizar, ¿sí? Trabajar con adolescentes es muy similar. Ya trabajar con adultos, pues bueno, también tengo que tener de la mano un geriatra, un cardiólogo, o sea, tener también hacia dónde mover si hay alguna situación que yo detecte a nivel orgánico, más aparte el psiquiatra o el neurólogo. Y saber manejar también pruebas y saber manejar cualquier tipo de entrevista, ¿sí? Con un adulto. Entonces son cosas que yo tengo que saber, por eso tengo que delimitar con quiénes voy a trabajar y que me guste hacer eso, ¿sí? Para que la misma persona lo sienta, porque vuelvo a lo mismo, cuando yo me planto enfrente del paciente, el paciente también, así como yo lo observo, él también me está observando. Él también percibe, él también siente esas inseguridades, esos miedos, ese nerviosismo. No solamente es de aquí para allá, también de allá para acá, ¿sí? Ahora, en un psicoanálisis puro, el terapeuta casi no interviene. En una psicoterapia sí intervenimos mucho más, somos más activos, tenemos un rol más activo que en un psicoanálisis puro, ¿sí? Y esa es una gran ventaja. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos
de alguna manera un acceso al contenido inconsciente del sujeto. ¿Por medio de qué? Utilizando diferentes herramientas, gráficos, pláticas, el uso del diván, ¿sí? En el caso de los niños, que se te acuesten en el suelo, que empiecen a jugar por medio de la casita, de los dibujos, ellos te expresan muchas cosas. Entonces, ahí tenemos acceso al inconsciente por medio de su consciente. Recordemos, la finalidad de las entrevistas es sacar el significado de la enfermedad o el problema que el paciente presenta. Esa es la finalidad de nuestra entrevista. ¿Ok? ¿Qué otra cosa? Bueno, ahí llegando como que el motivo de consulta, que en el texto decía como que pues sí, al inicio van con algo en mente y te lo platican así de que, ay, es que vengo por eso, pero pues en las entrevistas se va como que, o sea, sacando como que más cositas, que a lo mejor ese motivo de consulta es derivado por otro mayor. Entonces como que sí, eso me hacía mucho como que también ruido, al igual que pues el que sí tienes que intervenir, pero más para como que dirigirlo, o sea, no como que tú meterte a la plática y decirle, ah, no, pues a mí también me pasó esto, o pues no, tampoco meter tu cuchara, sino como que dirigir hacia donde tú también quieres llegar para ciertas respuestas a preguntas que tú te estás haciendo respecto a lo que está platicando. Entonces ya, y también como que llega una parte donde dice que ya pedir directamente que, ay, pues platícame, pues, qué pasó en ese día, o sea, que ya los relatos sean más directos, por así decirlo. Así es, Leslie. Los motivos de... A ver, Tania. Pues a mí también me hizo mucho ruido la parte de que a veces la sintomatología no es precisamente de ellos, sino es un reflejo de su entorno, porque a veces están imitando lo que ellos ven en casa o en su ambiente social, y como que a veces queremos brincar de volada de, ay, pues tiene este síntoma, entonces de seguro es esto. Y pues no, o sea, yo como sé que no es un reflejo de lo que está viviendo en su entorno, entonces tal vez no interpretar desde un principio, o sea, como decía Leslie, hacer hipótesis y tener distintas, pero no apegarnos a ellas, ¿verdad? Porque pues sí es cierto, o sea, como que yo no lo había pensado de esa manera, que a lo mejor pues esta persona tiene un lazo con el agresor que pues que le está haciendo tener esta sintomatología que realmente no es de esa persona, sino es del agresor o de la persona con la que está teniendo este encuentro o esta relación. Y sí, eso me hizo pensar mucho de que todavía tenemos que analizar más, como decía el texto, los silencios, las pausas, cómo nos lo dice, en qué momento lo dice, no nada más cómo, sino en qué momento, en qué contexto, si habla o sea, también en primera persona o en segunda o en tercera, o sea, cómo se refiere a los síntomas, ¿no? Así es lo que comentan tanto tú, Tania, como Leslie, es muy importante porque muchas de las veces, por eso siempre les he dicho, no se vayan con la primera impresión, no se vayan nada más con eso. O sea, hay que escuchar, que es muy diferente de oír. Nosotros tenemos que aprender a escuchar, a observar, no a ver, ¿sí? Porque ver y oír lo hace cualquier persona. Nosotros observamos y escuchamos. Observamos y escuchamos para analizar, para desmenuzar, para entender y leer entre líneas qué es lo que el sujeto me trata de decir. Porque sí, el síntoma, recordemos, cuando una persona llega con nosotros, no es nada más esa persona la que tiene el síntoma, son todos los que están alrededor de él, que se deposita en él todas las ansiedades, frustraciones, carencias y demás en esa persona, sí es cierto, pero tienes que ver todo lo que está alrededor para saber por qué esta persona está actuando de determinada manera. Puede ser por imitación, puede ser un patrón repetido, puede ser realmente la causa de su enfermedad o lo que está ocultando detrás inclusive de esa manifestación de conducta, ¿sí? Porque, por ejemplo, puede llegar el niño y puede estarse mordiendo las uñas todo el tiempo. ¿De qué te está hablando? Pues de una ansiedad, pero ¿qué refleja? ¿Sí?
también te refleja incertidumbre, perdón, también te maneja el hecho de, pues el temor a algo, ¿sí? Que pudiera estar de alguna manera incrementándolo en este momento. A lo mejor eres tú como figura de autoridad, lo que tú le estás representando, porque al final del día nosotros somos la imago de lo que en él representa todo el problema, ¿sí? Nosotros somos la figura con la cual o se alía o también tiene el conflicto, o podemos ser las dos. Entonces nosotros tenemos que ser receptores de toda esa sintomatología, aprender a acomodarla porque te la dan así, en masa, y tú tienes que aprender a desmenuzar y darte cuenta de dónde viene esto y por qué lo otro, ¿sí? Y entonces ayudarle a armar ese rompecabezas. Y es por eso que también los síntomas no te los dan del todo desde el inicio. Esto va saliendo consecutivamente. Esto no sale de primera instancia porque obviamente para él también es miedo y es estrés y es también como que ching, o sea, estoy pues bajo la lupa. ¿Qué vas a pensar de mí? ¿Qué vas a decir de mí? ¿Cómo me vas a ver después de lo que te cuente? Entonces él también se siente juzgado. Por eso es que a veces no nos dicen las cosas desde el inicio, sino que le piensan y te dan así como que en retazos, ¿sí? Pedacitos, pedacitos. Y tú tienes que ir juntando esos pedacitos para saber qué quiere decir el chico, la chica o la persona que está aquí enfrente de ti. Entonces, siempre por eso les hago mucho hincapié, no tomen el síntoma nada más como tal. TDAH, porque la maestra dijo, bueno, ¿y de dónde viene el TDAH? ¿Sí? Hay que buscar de dónde viene el TDAH. A ver, vámonos a la historia clínica, vámonos a revisar la parte paterna, a ver si hay algún signo y síntoma de alguien que pudo haber padecido un TDAH. ¿Sí? Tiene enuresis, a ver, ¿de dónde viene la enuresis? Hay que revisar, ¿ya lo llevó con el pediatra? Hay que revisar si ya se descartó esa parte orgánica, hay que revisar la parte genética. Dentro de casa, parientes, ustedes mismos que se orinaran hasta edad adulta. Y después hay que ver toda esta parte que tiene que ver con la estimulación. Con quién duerme, duerme siestas, quién lo baña, ¿sí? Ha tenido acceso a algún tipo de material importante que no sea apto para él, ¿sí? Entonces son cosas que yo tengo que empezar a observar, pero ya descarté que no hay cuestiones genéticas, ya descarté la parte orgánica, el médico ya lo vio y dice que no hay fisuras, no hay infección, no hay nada. Entonces ahora sí, me centro en toda esta parte que tiene que ver con el contexto y el núcleo familiar. Vamos a revisar dónde duerme, con quién duerme, ¿sí? Porque ahí está esa parte de esa sobreestimulación, porque se sigue orinando, porque no ha logrado ese control, o ya lo había logrado y luego lo perdió. Vamos a buscar por qué lo perdió. Entonces yo no me puedo ir nada más con lo primero que me dicen, yo tengo que revisar de dónde viene, inclusive el reporte escolar, ¿sí? Que viene porque tiene 5. Ok, vamos a ver qué dice la maestra. ¿Desde cuándo viene esto? Esto fue siempre así. Desde kinder nunca participaba, no trabajaba, no reconoce letras, números, no lee, no. ¿Qué es lo que pasa? Tengo que investigar todo para saber por qué el niño trae un 5. Es que antes sí le iba muy bien. A lo mejor no 10, pero tenía 7 y 8 y de repente 5. Bueno, ¿qué pasó en ese inter para que el niño tuviera ese 5? ¿Por qué sigue sosteniendo ese 5? Vamos a revisar esa parte. Entonces sí tenemos que estar nosotros muy atentos, por eso es la observación y la escucha. Nosotros tenemos que estar atentos a todo lo que el paciente dice y hace para que esta situación nosotros podamos desmenuzarla y luego entregársela a él de una manera digerida para que él vaya haciendo sus acomodos, sus ajustes. Señora, necesito que el niño duerma aparte. Ya no puede seguir durmiendo con usted. Desde ahí ya estoy haciendo cambios. Es que no tenemos espacio en un tendido, señora. En un, no sé, a ver cómo le hacemos, pero necesitamos que el niño duerma solo. Ya no puede seguir durmiendo con usted. Tiene 11 años. Ya no puede dormir con usted. ¿Sí? Y le ponen muchas cosas. Es que, mire, se mueve, la patea, le descobija, usted ni descansa, esto, lo otro, y le haces ver, le haces consciente toda esa parte. Él está creciendo, él necesita espacio, él necesita cuidar su intimidad, está empezando a reconocer su cuerpo, se van a dar estos procesos que son normales, la masturbación, la curiosidad. Necesitamos que él esté solo, que tenga su espacio. Entonces les vas ajustando, les vas acomodando y el paciente obviamente pues va mejorando porque se van haciendo esos ajustes. Pero yo no puedo tomar el síntoma nada más porque sí.
Tengo que ver si esto que me está manifestando representa o refleja realmente lo que viene siendo una estructura actual de su personalidad. También tenemos que revisar cómo él se percibe a sí mismo y a su enfermedad, si tiene un adecuado insight, si sabe por qué viene, si tiene conciencia de enfermedad. Eso es algo que yo también reviso dentro del motivo de consulta. Otra de las cosas que revisamos ahí es principalmente si él conoce o sabe acerca de su diagnóstico, porque muchas de las veces ya vienen con nosotros con un diagnóstico. ¿Tiene TDAH? ¿El niño sabe? Sí, sí sabe. ¿Qué sabe del diagnóstico? Pues nada más, o sea, se le dice que es inquieto. Bueno, hay que preguntar, ¿sabes qué es inquieto? Sí. Hay que saber si realmente él tiene ese conocimiento de lo que le está pasando. Y una vez que ya tengamos esto, ahora sí, hay que organizar todo ese material para pulir ese diagnóstico y entregárselo. ¿Sabes qué? Tenemos esto y vamos a tener que trabajar con esto, con esto, con esto. Y va a ser muy importante esto, que es lo médico, ¿sí? Para que podamos seguir funcionando. Porque si tú no haces esto que está acá abajo, que te acabo de decir, pues no nos va a dar. Entonces son cosas que yo le voy moviendo, le voy aterrizando al paciente, pero tengo que empezar desde el motivo de consulta. Desde mis primeras entrevistas, yo empiezo mi trabajo terapéutico. Desde ahí yo le digo al paciente y le ayudo a que él me ayude a entenderlo, ¿sí? Porque una de las principales formas que tienen ellos para ayudarnos a nosotros a entenderlos, para poder ayudarles, es hablar, es sacar las cosas. Porque ahí adentro no nos sirven de nada. Entonces son cosas que yo le tengo que poner en la mesa y le tengo que plantear para que él entienda que yo estoy aquí para ayudarlo. No para lastimarlo, no para juzgarlo, no para regañarlo como ya lo han hecho de afuera. O sea, yo soy una figura totalmente neutra en ese sentido. Ni te voy a regañar, ni te voy a calificar, ni te voy a reprobar, y mucho menos te voy a lastimar. Yo estoy aquí para escucharte, para acompañarte y ver de qué manera salimos juntos de esto. Salimos, no sales, salimos, porque yo soy su acompañamiento en este momento. Una vez que se va el sujeto, Dios que te bendiga, ¿sí? Cuídate mucho, mucha suerte, cualquier cosa aquí estoy. A lo mejor ya no vas a entrar a sesión, pero pues te puedo saludar y todo bien, ¿sí? Pero mi trabajo terapéutico empieza desde mis primeras entrevistas. Desde ahí es donde yo empiezo a conocer, a identificar por qué viene este paciente aquí. Como bien se menciona por ahí en el libro, en el texto, que hay dos tipos de abordaje, ¿sí? Con el paciente. Uno es la libre expresión y otro una entrevista estructurada. Pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Entonces, eso lo ven ustedes en la clase de entrevista, en donde ven los tipos de entrevista que hay para poder llevar a cabo, ¿sí? Lo que viene siendo ya el tratamiento o la evaluación de nuestro paciente durante todo este proceso, ¿sí? Entonces, sí son cosas que nosotros tenemos que saber echar mano de ellos para poder trabajar esta parte latente y manifiesta, ¿sí? Lo advertido e inadvertido que aparece por aquí también en este texto, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Pues los números, el número de entrevistas que les comentaba, pueden ser 5, pueden ser 6, ¿sí? Dependiendo de cómo vaya el sujeto, dependiendo de qué tanta información nos esté dando. Las primeras 2 yo generalmente las hago con los padres, ¿sí? Y es una entrevista así como que, pues primero para ver por qué vienen acá y después me centro en la historia del desarrollo y la parte que tiene que ver con la dinámica familiar. ¿Sí? Y después con el niño también, saber por qué viene aquí conmigo y después jugamos, exploro un poquito más acerca de sus fantasías, deseos, carencias, ¿sí? Vínculos, apegos, para saber qué es lo que sucede con él. Y una vez ya integrado todo, entonces ahora sí, entrego resultados para que el sujeto sepa cómo salió y qué es lo que está necesitando. ¿Ok? ¿Qué otra cosa? Maestra, una pregunta. Adelante. Creo que ya nos había contestado esto, pero cuando terminas de hablar con el paciente, que a veces es un niño, ¿en qué momento luego hablas con los papás para que el niño no piense, porque pues no es el caso, que vas a ir a platicarle lo que él te platicó, sino más bien vas a ir a darle resultado a los papás? O sea, ¿en qué momento? ¿Tiene que ser en otra entrevista? Se le avisa, ¿sí? Y sí, en otra entrevista tienen que entregarse los resultados,
¿sí? Pero de todas maneras se le avisa al paciente, sea niño o adolescente. Ya terminamos, esta es nuestra última sesión, me dio mucho gusto verte, conocerte, probablemente vayas a seguir conmigo en tratamiento o definitivamente cuando nada más lo vamos a evaluar. Esta fue nuestra última vez que te veo, a lo mejor vas a andar por aquí, pero ya no vas a entrar conmigo, vas a entrar con otro terapeuta. En la siguiente cita voy a citar a tus papás porque necesito entregarles resultados de esto que hicimos. No es que vaya a hablar de lo que tú viniste y dijiste, hiciste, si jugaste o no jugaste, sino que les voy a hablar un poco acerca de cómo yo te observé y les voy a decir qué es lo que vas a necesitar, qué tipo de terapia, si es que lo vas a requerir, ¿sí? Cuando es adolescente, primero se le dicen los resultados a él, se le entregan a él, se le dice, esta fue nuestra segunda sesión, la siguiente sesión te voy a esperar, también voy a esperar a tus papás, les voy a entregar resultados. No se los voy a entregar los resultados juntos. Primero te voy a pasar a ti y después se los voy a entregar a ellos. Pero si tú quieres que se entregue a los tres juntos, yo no tengo ningún inconveniente, ¿sí? Ah, no, primero a mí. Ah, perfecto, ¿sí? Porque siempre hay que darle el lugar a él como adolescente y posteriormente con los padres. Pero esa sí se hace en una sesión, los ves a los dos. Media hora para uno y la media hora para los padres, ¿ok? Y cuando es niño, no. Cuando es niño solamente le avisas que en la siguiente vas a entregar resultados y nada más vienen los papás. Él ya no vendría. ¿Ok? Gracias. ¿Algo más? ¿Dudas? ¿Preguntas? Dania, Paulina, Ignacio. No, todo bien, maestra. Perfecto. Pues bueno, la siguiente sesión, ya estoy ciclada con mis pacientes. La siguiente clase, vamos a ver las partes que siguen después de donde nos quedamos. Al final fueron líneas del desarrollo, ¿verdad? De Ana Freud. Vamos a seguir con los otros puntos, los vamos a seguir revisando, ¿sí? Les voy a presentar por ahí un caso de una paciente que está moviendo muchas cosas de este lado para que ustedes lo conozcan y podamos ubicar los siguientes puntos en ella. Digo, ya está hecho el perfil, por ese lado no hay problema, pero para que ustedes los ubiquen, ¿ok? Entonces, en la siguiente clase les mando lo que viene siendo el caso para que ahí lo vayamos desmenuzando. ¿Ok? Sí, Miss, perfecto. Muchas gracias, Miss. De nada, cuídense. Nos Hasta vemos. el viernes. Muchas gracias, maestra. Gracias, maestra. El lunes Gracias, es asueto. maestra. ¿Sí? ¿El lunes es asueto, Miss? El ¿Es lunes en serio? el 21 es asueto. Ay, qué padre. Así Qué es. chido. Motivación de la semana. Así es. Descansen y cuídense. Nos vemos el viernes. Dale, Gracias, Miss. maestra. Bye. Gracias. Ay, Miss. Bye.